La primera etapa en este proceso en el que surge el cristianismo y nace la iglesia, según Hechos de los Apóstoles, se centra en la vida de la primera comunidad de Jerusalén. Posiblemente serían los años 30 o mediados de los 30 hasta los 40. En esta etapa la primera comunidad está compuesta por judíos. Son todos ellos bien vistos por la población, acuden a las tradiciones y a las prácticas judías, la gente los ama y mucha gente se adhiere a la comunidad. Luego viene una segunda etapa desde los años 40 hasta los años 50. Esta segunda etapa está marcada por la presencia de dos tipos de comunidades cristianas identificadas con los personajes Pedro y Pablo. Dos tipos de predicaciones, dos tipos de maneras de ver a Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, esto puede ser esquemático o simbólico. Sin embargo, a partir del capítulo 6 y capítulo 7 de Hechos podemos visualizar un poco mejor estas dos posturas de los primeros cristianos en este momento. En esta etapa, los primeros cristianos ya ven que otros no judíos han ingresado a la comunidad y comienzan a producirse tensiones. La tercera etapa se da acercándonos a los años 50. Hacia los años 48, 49 y 50, los primeros cristianos se ven en la necesidad de tomar decisiones. Se encuentran en una encrucijada. Quedarse o salir. Quedarse en Israel significa someterse o arriesgarse a persecución, martirio, exclusión e incluso rupturas internas. Salir significa sobrevivir. Es una encrucijada que obliga a los primeros cristianos a interpretar la realidad y descubrir en ella la voluntad de Dios que les pide efectivamente llevar el proyecto cristiano fuera de Israel. Es una encrucijada que les pide a los primeros cristianos tomar decisiones para evitar profundizar conflictos internos entre los mismos cristianos. Luego, una cuarta etapa que se da a partir de los años 50 en adelante está dedicada principalmente a la expansión misionera. Efectivamente, desde los años 50 hasta los años 70 o quizá hasta los años 80, se da este proceso de multiplicación de las comunidades cristianas. Aquí identificamos el trabajo de Pablo y de muchos otros hombres y mujeres que entregaron su vida entera para acompañar a las comunidades, no solamente fundar, sino para animarles, enseñarles, para aconsejarles por escrito o con su viva voz en medio de las incertidumbres del mundo greco-romano. Vemos cómo el cristianismo se expande por obra de los misioneros, o vemos también que aparecen comunidades cuyos orígenes desconocemos hasta el día de hoy. Luego, una quinta etapa que se da a partir de las persecuciones de los romanos hacia los cristianos. Estas persecuciones obligarán a madurar la fe, a reflexionar cómo vivir la fe y darán origen a los primeros textos de los evangelios. Esta etapa, que vendría a ser la quinta, provoca que las comunidades busquen formas creativas de organizarse, busquen formas creativas de celebrar la fe, busquen maneras de evadir conflictos culturales o maneras de despegar del mundo judío. En esta quinta etapa de persecución, el máximo signo de fidelidad es el martirio. La cruz de los mártires será, podríamos decirlo hoy, el sacramento por excelencia
que nos vincula definitivamente a Cristo y al Padre. Sin embargo, y aunque el martirio y la persecución no desaparecerá sino hasta unos cuantos siglos después, la siguiente etapa, y podríamos decir última, de los orígenes de la Iglesia, se da en las últimas décadas del siglo I. Estaríamos hablando de las décadas de los 80 o 90 hasta los 100. En esta última etapa aún continúan las persecuciones, pero se ve la necesidad de organizarnos mejor, de tomar definitivamente distancia del judaísmo y vivir nuestra fe ya no como algo judío, sino como algo intercultural y abierto al mundo helénico. Se ve la necesidad de incorporar elementos propios de los pueblos. Se ve la necesidad de pensar celebraciones que incorporen signos, palabras, gestos que comprendan estos pueblos y ya no tanto las celebraciones judías del Sabbat, de la Pascua o de las fiestas de las tiendas o de lo que sea. Estoy hablando del surgimiento propiamente del cristianismo. Cuidado, estoy hablando de un momento en el que la fe en Jesús de Nazaret evoluciona y se presenta como una religión distinta a la judía. Es el momento de la ruptura entre judaísmo y cristianismo. Solo a partir de esta última década surgen las palabras cristianismo y la palabra cristiano como seguidores de Cristo, palabra griega que significa ungido, enviado, mensajero, y que intentaba traducir la palabra hebrea Mesías. En este momento es cuando las comunidades cristianas sienten la necesidad de unificarse en sus organizaciones, en sus liturgias, en sus normas, en sus leyes, pero principalmente sienten la necesidad de unificar sus textos, de unificar sus tradiciones y reflexiones teológicas. El Nuevo Testamento, para la década de los 90, está ya casi terminado de escribir, pero siguen surgiendo textos y siguen habiendo conflictos. Es necesario poner en orden la casa y es necesario poner en orden los textos. Es necesario decidir qué textos sí, qué textos no. ¿Qué textos son fieles a Jesús y qué textos son fieles a la tradición de los primeros cristianos? Es necesario definir si nos quedamos o no con los textos judíos, si los seguimos leyendo o no. Este último momento, la década de los 90, ve surgir definitivamente una nueva reflexión que atañe al tema bíblico, la reflexión sobre el canon, la reflexión sobre la inspiración o la revelación de Dios y el Espíritu a los autores o al texto. Y además ve surgir la necesidad de ir unificando criterios de comportamiento litúrgicos, legislativos o teológicos. Es ya el movimiento de la Iglesia. Aunque el término Iglesia ya es utilizado por Pablo unos 40 años antes, en este momento su uso comienza a ser más general. Ya no hablamos sencillamente de los cristianos o de las comunidades cristianas, sino hablamos de las iglesias cristianas. Ya no hablamos sencillamente del proyecto de Dios en Jesús de Nazaret, del reino de Dios y el pueblo de Israel.
Ahora hablamos de la Iglesia de Cristo. El gran proyecto de Dios es que todos seamos su iglesia, su pueblo y su asamblea. No es el momento en el que toman forma el sacerdocio, la arquitectura, el código de derecho canónico, el ministerio episcopal o el ministerio pontificio, en el caso de los cristianos católicos. No es el momento en el que toma definitiva forma el Nuevo Testamento en cuanto a bloques, estructura, capítulos, versículos, nombres de libros. No, eso vendrá después. Pero sin embargo, ya se ponen las bases para un proceso de unificación e institucionalización eclesial que continuará hasta el siglo IV y V. Pero para finales de este siglo I, década de los 90, principios del siglo II, años 110, estos elementos de unificación ya nos permiten hablar del nacimiento de la Iglesia como institución religiosa o de la Iglesia como asamblea de fe religiosa. Bien, en todo caso, en este video solamente hemos querido dar unas pinceladas rapiditas a los tres elementos, tres temas de este taller 10 titulado Hechos y personajes del Nuevo Testamento. Yo quiero invitarles a que con este aporte, con esta ayuda, revisen nuevamente el taller número 10 y también quienes estén en la capacidad, en la oportunidad, se sientan motivados para seguir investigando o para ponerse en contacto con el Centro Bíblico del Verbo Divino de Quito para mayores profundizaciones de este taller. Muchas gracias por su participación y atención. Nos veremos en la próxima.